Bueno, vamos a realizar un foro acerca de los puntos más relevantes que obtuvimos a partir de las entrevistas. Bueno, en mi entrevista yo, yo puedo rescatar básicamente como dos aspectos fundamentales. Uno es que las personas anteriormente no necesitaban, digamos, de una profesión o una experiencia para ingresar a un trabajo, sino que simplemente ellos, ingresaban a ese trabajo o obtenían ese puesto en alguna empresa a través de recomendaciones, bien sea de familiares, o también pues me pareció curioso que a una persona que entrevisté me dijo que él había entrado, que casi todas las empresas que él había entrado lo había hecho a partir del deporte, o sea que él estaba jugando fútbol y estaba en un equipo y que simplemente las empresas reclutaban las personas que jugaban o hacían algún deporte porque la misma empresa tenía equipo, entonces a ellos les convenía pues tener gente que hiciera ese deporte pues como para hacer renombre de la empresa a partir del equipo, y pues por eso básicamente era que ingresaban, pero pues no tenían así como tal una experiencia o se desempeñaban bien en alguna labor, sino que simplemente era como por decirlo así vulgarmente, por palanca o por recomendaciones. Por lo menos en la mía también, en la doña Delia, ella me contó que le dieron el empleo porque ella estaba paseando el perro y pasó una conocida y esa conocida la contactó con una persona de una empresa y a partir de eso comenzó a trabajar también. Y en la parte del aprendizaje empírico, también mi otra entrevista me comentó de que no habían casi profesionales para la época. Estamos hablando de por ahí un 1930 y algo, 1940, y que todo se da muy empírico, así fueran trabajo con las máquinas o reparando máquinas o cualquier tipo de cosas que no son tan fáciles, pero se daban de manera empírica. Sí, el señor que yo entrevisté, él me dijo que pues había ingresado a partir del deporte a la empresa y que había empezado con un cargo pues muy básico, que era él empezó en esa empresa pues haciendo como oficios varios, aseo, de mensajero, y ya los mismos compañeros, porque me decía que en ese entonces pues el compañerismo era como muy marcado y no había como un egoísmo con el conocimiento, sino que simplemente las personas que ya eran operarios de máquinas complicadas, como dice mi compañero, lo incentivaban a que él aprendiera para que no se quedara en ese puesto. Entonces de ahí se daba como ese aprendizaje empírico, y los mismos compañeros lo capacitaban para que él pues aprendiera y fuera ascendiendo. Y pues también esos ascensos estaban, pues las personas aprendían porque estaban incentivadas, pues porque entre mejor, entre comillas, entre mejor puesto tuvieran, pues más iban a ganar, lógicamente. Con respecto a la movilidad que hablaba Julie, pues en mis dos entrevistas coincidían que tanto los jefes como los compañeros eran muy amables, pues todos se trataban muy bien, tenían muy buena comunicación y pues siempre tenían como esas palabras o cosas así para alentarlos o ayudarles en los momentos más difíciles, y pues siempre trabajaban con alegría, con empeño, con ganas, y pues los jefes también trataban a sus empleados muy bien. Por lo menos hablando de la confianza y pues de todos estos valores que hacían que la gente pues hubiera compañerismo, en mi caso se veía reflejado no tanto en el ámbito laboral, sino a nivel personal y a nivel colectivo, digamos, en las comunidades que había mucha confianza y generosidad entre sí, por lo menos en las festividades o ni siquiera en ellas la gente tenía la costumbre de compartir comida, de darse regalos y cosas así por el estilo. Sí, también se veía muy marcado como la relación, era más cercana la relación entre jefes y empleados, o sea, había como una amabilidad, como que había mucho respeto, o sea, era una relación que se basaba en el respeto, pero también había como mucha confianza. Digamos, en una entrevista que le hice a una señora, me decía que por lo menos ella estuvo incapacitada mucho tiempo porque le hicieron una cirugía, y pues el señor, o sea, ella quedó mal después de la cirugía y la incapacidad no le fue suficiente para recuperarse. Entonces el mismo jefe fue el que le dijo como que no, tómate el tiempo que consideres necesario,
pero pues actualmente podemos ver que eso no se ve. Si tú en una empresa no estás aportando nada, simplemente ya te despiden y no tienen como ese tipo de consideraciones. Bueno, también en mi entrevista, de hecho, se ve también, además de que se vea un trato mejor como de los jefes a sus empleados, pues en el caso de mi entrevistada, ella era la jefa y fue un cargo impuesto no por ascenso, no por ningún tipo de escalafonamiento, sino que fue un cargo dado por relaciones parentales, de hecho del abuelo a ella y de su esposo a ella. También se estaba que había un cierto trato de respeto y un gran valor a la palabra, que antes los tratos no tenían que ser por escrito, sino todo era de palabra y se creía en las palabras de las personas. Además de eso, se tenía que el trabajo era valorado por la dedicación con la que se le daba, no por la calidad en rapidez, sino con las ganas que se le metía a la persona. Bueno, también yo pude observar que las áreas o los ámbitos estaban como focalizados entre hombres y mujeres. Por lo menos ella me decía que yo entrevisté a un hombre y una mujer, y la mujer me decía que ella trabajó muchas veces en plantas que realizaban confecciones, y pues ella me decía que hombres eran casi nulos, o sea que había 1, 2, 3 hombres, pero que casi todo el personal eran mujeres. Y lo mismo pasaba con el hombre. Él decía que en las plantas de producción donde él estaba habían muchos hombres, y las mujeres tenían puestos como de oficinas y eso, pero el contacto entre ellos dos era entre hombres y mujeres en la empresa era casi nulo, o sea, el contacto era muy poco. Entonces era como sectores de la economía que estaban como focalizados: estas tareas son para mujeres y estas tareas son para hombres, y no había como la posibilidad de mezclarse. En mi caso se veía lo mismo. Yo también entrevisté a un hombre y una mujer, aunque de diferentes épocas. Se ve que el hombre solo trabajaba con hombres, y en el caso ya de la mujer se ve un cambio aquí, dado pues a diferentes avances tecnológicos y de comunicación, que ya se veía un área de trabajo mixta. Pero marcando en la primera entrevista de la del hombre, también se veía en la familia roles muy marcados entre el hombre y la mujer, que así qué rol tenía en la familia el hombre y qué rol tenía la mujer, y tenían diferentes labores en la casa, por así decirlo. Pues siempre se veía como muy marcado qué trabajos eran para el hombre y qué trabajos eran para la mujer. Yo entrevisté 2 mujeres y ellas 2 coincidían en que en la época en que ellas trabajaron no había machismo, las oportunidades eran buenas para las mujeres, y una era docente y pues se podía evidenciar que en esa época la docencia era más que todo para las mujeres, había más bien pocos hombres, entonces por eso no había como tanta discriminación hacia ellas. Bueno, yo pienso también que eso es algo cultural, porque pues anteriormente estaba muy marcado el machismo, pero a medida que fueron generándose procesos y avances tecnológicos, con el cuento de la globalización pues paulatina que se comenzó a dar, estos roles tan marcados de hombre y mujer se fueron desvaneciendo pues con el pasar del tiempo. Ya de pronto las tareas que pueden hacer las mujeres también las pueden realizar los hombres, y pues viceversa. Entonces es algo como más bien cultural, y pues como todas nuestras entrevistas son de épocas pues un poco diferentes, entonces se puede ver como ese contraste de que hay una cultura muy marcada, que anteriormente eran roles definidos y eran estrictos y psicorrígidos en eso, y ya a medida que pasó el tiempo ya eso se fue disminuyendo un poco. Creo también en una de las entrevistas a la de la mujer, que es mucho más contemporánea, calculando el tiempo en que ella comenzó a trabajar, ya había pasado la liberación femenina, cosa que en mi primera entrevista, la del hombre, habló de ella como algo muy negativo, pero para ella era algo muy positivo, y también confluyó con la llegada del teléfono y tecnologías como la computadora, que fue el inicio de la globalización. Y en un mundo más conectado, esta liberación femenina pasó más que todo en Estados Unidos, y que el hecho de la llegada no tan tardía refleja que la influencia de estas tecnologías de comunicación, cómo fueron impactando al mundo de manera colectiva.
Pues en mi caso, las tecnologías que ellas estrenaron mientras trabajaban en una fue la caja registradora y en otra el computador, el televisor y la grabadora. Pues esos fueron como los que ellas me mencionaron. Bueno, en el caso de mi entrevistada se pasó de hablar de procesos productivos, digamos, en el caso de la ganadería se pasó a hablar de procesos de sacrificio por medio de Manuales. exacto, de pasar de procedimientos muy rudimentarios y muy básicos a tener manuales, procedimientos, calidad, cuestiones de que se tenían que tener estándares en seguridad, estándares en limpieza y estándares en todo este tipo de cosas. También esto conllevó a que hubiera una serie de avances en la tecnología, pero asimismo unos cambios en el consumo y en el desarrollo del consumo de la población, porque se empezaron a consumir diferentes tipos de productos que antes no se consumían y se empezó a tener mayor como credibilidad entre los productos, ya que se tenían que tener estándares de calidad para todas estas cosas. Bueno, yo también mirando pues las entrevistas de mis compañeros y contrastándolas con la que yo hice, se puede observar que el aprendizaje empírico estaba muy marcado en las olas de en las olas agroindustriales, De la agropecuarios, agropecuarios. exacto. Y digamos, cuando empezó la ola de la industrialización, porque pues las personas no tenían ningún conocimiento y era a través de compañerismo, y en el caso de la agricultura era como a través como hereditario, ¿no? Porque los papás le enseñaban, pero ya, digamos, viendo las entrevistas de mi compañera, que las dos son docentes, ya ese conocimiento empírico no estaba tan marcado porque ellas ya tenían una profesión, que ya eran docentes, entonces ya se puede ver que en la ola de los servicios ya de pronto se empieza a ver un poquito más de que hay educación, de que hay un conocimiento previo para poder hacer la tarea. Creo que también se da por el aislamiento que vivía cada país en la época, porque así como no teníamos comercio de bienes, también no había mucho comercio no comunicación, no, sino información. No había comercio de información, que ahora se ve muchísimo. Ahora tenemos y sobreabundancia de eso se da por los bienes y servicios, ¿no? Porque exactamente con la llegada de todos estos avances tecnológicos, pues se generó como mayor información y se amplió más el rango del conocimiento de las personas, porque ya no solamente se quedaban como en lo local, sino que ya podían conocer distintas estrategias y cosas de otros países, y pues eso alimentaba las operaciones, y todo en general, todo fue evolucionando y avanzando. También podemos notar que en un inicio los consumidores o los sistemas de producción y de consumo a nivel pues local eran dependientes unos de otros. En cambio, se puede ver que con el transcurso del tiempo se fueron ampliando las fronteras comerciales, de información y productivas, lo cual pues tiene costos y beneficios en pro y en contra del consumidor y de los productores, porque podemos ver que se pueden dar relaciones comerciales que afecten a una zona local, porque prefieren traerlo de una zona externa, pero el que le salga a un menor costo sin aportar a la zona local. Son ese tipo de cosas. Aportando a lo que ya dijo mi compañero, creo que cuando el mundo comenzó a globalizarse, ya la competencia era más marcada, porque antes en un mundo aislado solo tenías que competir con un entorno local. En cambio, cuando comenzó a globalizarse, las personas de este proceso se dieron cuenta de que ya no están compitiendo solo con su entorno local, sino que están compitiendo con todo el mundo. Entonces, estas ansias de competitividad llevaron a resolver esto por medio de la educación. Yo también pienso que, pues rescatando algo que dijo anteriormente mi compañero Juan José, es que esas cosas también trajeron algo positivo, y es que ya mejoraron sus estándares de calidad, porque ya no estaban compitiendo solamente con algo local, sino que ya estaban compitiendo con, digamos, con los comerciantes de todo un país, de todo el mundo. Entonces eso hace que esas barreras de información se rompan,
que generen muchas mejores estrategias para mejorar los estándares de calidad, mayor productividad, y pues esto es bueno porque va a hacer que haya una mejor calidad en los productos y que los productos sean mucho más, ¿cómo decirlo?, más óptimos de alguna manera. No los productos, los procesos productivos. También podemos decir que es bueno en la medida de que se mejoren los procesos productivos, se mejoren la calidad de los productos, pero puede verse negativo en la medida de que por buscar calidad y buscar este tipo de condiciones empezamos a emigrar o a dejar atrás los procesos productivos que tengamos locales por ¿cómo se diría? Como por traer procesos externos a los cuales no tenemos alcance por tecnología o por servicios o por tecnología. Entonces también hay que tener en cuenta que debe haber un balance entre el desarrollo y las necesidades que hemos creado, porque en un principio no se tenían, y empezar a implementar tecnología o desarrollo en las áreas que se requieran para no buscar tecnología a nivel externo, sino aportar a la tecnología local, aportar al desarrollo local. Complementando lo que ya dijo mi compañero, creo que en la globalización no todas las partes del mundo tienen una misma participación. Hay países centrales como países secundarios, donde unos marcan tendencias, por así decirlo, y los demás tienden a copiarlas. Digamos, las grandes potencias cumplen este papel de ser las que influencian a los países en vía de desarrollo o no desarrollados. Y en parte el trato que se le ha dado ha sido, no se puede decir positivo o negativo, sino que en parte ha disminuido la capacidad creativa local por adoptar modelos extranjeros. Sí, por copiarlos. Bueno, yo también pude observar en mis entrevistas que la figura como tal del ingeniero pues era algo ausente, siempre era como un operario que llevaba mucho tiempo en la empresa, era el que se hacía como el líder o como el que controlaba todas las operaciones a nivel de la planta de producción, y él se las comunicaba directamente al gerente de la compañía, pues que casi sí por lo general eran como los dueños, siempre el gerente era como el dueño, pero entonces no habían como esos roles o esas profesiones ahí involucradas, de que el ingeniero, después que el administrador, luego que el gerente, o sea, esos roles no se veían, sino que simplemente eran como que directamente un operario que llevaba mucho tiempo en la compañía y ya de ahí para allá era el gerente, o sea, no habían como roles intermedios, por decirlo de alguna manera, o como, digamos, jerarquías, eso no había. Complementando a mi compañera, los roles estaban muy dispersos en base también a la falta a la ausencia del estudio, a la ausencia de la posibilidad de estudiar, y además de que, como hablábamos antes, como la necesidad de adquirir un trabajo no era por gusto, no era por adquirir un conocimiento el que quiero aprender, sino que era una necesidad como de una búsqueda de un sustento, de una forma de tener una independencia económica. También se podría decir que el desarrollo de las competencias como de un ingeniero en las épocas pasadas se veía que no era necesario, en la medida de que no eran medidas o no eran procedimientos completamente claros. Siempre hubo la necesidad, pero no se tenía la capacidad de analizarlos en la medida que se pudieran efectuar cambios reales. Por mi parte, complementando también, también se ve en el paso del tiempo, porque tenemos en las dos entrevistas que hice son de dos épocas diferentes, que avanzado el tiempo se ve cada vez más estructuras organizacionales más claras, más definidas. Por lo menos en la más antigua es casi nula, es, como decía mi compañera Julie, solo un jefe y que era un operario más experimentado y los otros operarios. En cambio, en mi segunda entrevista, que es en el tiempo donde se comienzan a gestar las multinacionales, ya se veía algo de una estructura no muy marcada, pero era el nacimiento de
estructura, y también creo que todo vuelve al hecho de que estábamos empezando un mundo globalizado y esta era la forma en que se manejaban los países más avanzados de la época. Bueno, también me parece importante rescatar de que estas, como este aprendizaje empírico era como un ciclo continuo, porque era como que tú llegabas a la empresa, alguien te enseñaba, un compañero te enseñaba, el compañero, porque había esa cultura de durar mucho en la empresa y durar en esa empresa hasta que te pensionaras. O sea, era como la visión de que todos tenían, como que yo trabajo y porque me quiero pensionar, o sea, yo quiero durar mucho en la empresa porque me quiero pensionar, siempre tenían como esa visión. Entonces, la persona que se pensiona, entonces la persona que estaba ayudándole a él pasa y reemplaza el cargo de esa persona, y a su vez llega otra persona nueva que va a hacer lo mismo, va a aprender para ir ascendiendo. Entonces era como un ciclo continuo y un ciclo cerrado, que era como que llegas tú nuevo, aprendes y algún día vas a ser el jefe y después ya te pensionas y llega otro, y siempre va a ser como ese ciclo. Se veía como ese ciclo en las empresas. Viendo eso con el contraste de este ciclo con la realidad que vivimos ahora, son una forma de vidas que era un ciclo, ahora es no un ciclo, ahora no tenemos ciclos y no trabajamos de manera lineal, sino que de hecho se debe como tratar de buscar ser innovadores y buscar, además de crear empresa propia, porque pues ya uno no puede depender solamente de un empleo, porque actualmente la economía es muy variable y hay muchos factores que en cualquier momento tú puedes ser reemplazado por cualquier otra persona par tuya. Tú también debes se ve que dependiendo de tus competencias tú puedes escalafonarte o ascender en una empresa de muchas maneras, de manera horizontal, de manera vertical, o pasando a otra empresa, aprendiendo nuevas capacidades, nuevas habilidades que te pueden, así como ascender, te pueden mantener en un cargo toda la vida. Perdón, un paréntesis antes, pero ya ahorita eso no se da como se daba antes, que tú llegabas a una empresa sin conocimiento. Pues complementando también lo que decían mis compañeros, hoy en día ya no se ve esa cultura como de ayuda y compañerismo entre los empleados, que uno le aporta sus estudios al otro y así ir ascendiendo, sino que hoy en día cada uno lo hace por su cuenta, y pues el que tenga como más estudios, por decirlo así, es el que más va avanzando. Sí, que mejor puesto tiene. Y pues obviamente ahorita se da eso porque anteriormente adquirir un conocimiento no costaba nada. Ahorita vemos que para vos tener un cargo importante en una empresa tenés que haber estudiado, y el estudio significa sacrificio, tiempo, plata, dinero. Entonces eso hace que nos volvamos un poco egoístas con el conocimiento, ya que no lo queramos compartir tan abiertamente como anteriormente lo hacían las personas. También viéndolo desde otra óptica, esta competencia que hablábamos da este mundo que se iba abriendo hacia a las personas en un mundo cada vez más grande, o un mundo con cada vez más conexiones donde todos competimos con todos, tiene su consecuencia negativa, de que esta competencia que existe hace que nosotros como seres humanos busquemos nuestra autopreservación, que en sí es la razón del egoísmo. Y no solo el egoísmo se ve muy marcado en este siglo, porque si vemos, solo en este siglo han habido 2 guerras de magnitud bastante grandes que son dadas por el egoísmo también. Sí, por las ganas de surgir, y pues eso se da también porque, como hablábamos, todo viene dado por la continua evolución. Entonces antes tenían un ritmo de vida, pues porque no estaban conectados a nada, entonces el ritmo de vida lo manejaba cada uno como quisiera y era mucho más relajado. Ahorita vemos que estamos en una ola de la economía donde todo es instantáneo, que con solamente tú abrir una pestaña en internet te enteras de todo lo que está pasando en todo el mundo. Entonces eso hace pues que nuestro ritmo de vida sea mucho más avanzado, y eso genere pues ese tipo de competencias. También creo que, dada la comunicación, por lo menos colocando un ejemplo, cuando digamos en trabajos en grupo, mientras que nosotros trabajamos individualmente, se da que no hay muchos problemas, pero cuando ya requiere una comunicación, un empalme de personas,
siempre va a haber un choque, una cierta tensión. Y creo que es parte de nuestra labor como profesionales saber no solo manejar las máquinas y todo lo correspondiente a la ingeniería, sino las relaciones personales. El recurso humano, saber manejar el recurso humano, porque eso es lo que mueve la economía. Pueden haber miles de máquinas, pero ¿quién es la que las inventa? Pues una mente humana. Entonces hay que también saber manejar con el personal, hay que también saber trabajar también en las emociones de las personas. No podemos tratar de que una persona no sienta nada y que siempre esté al mismo ritmo, porque eso es algo imposible. Pues también en parte se debe aprender a manejar la relación jefe-empleado, porque en muchas empresas hay jefes que son demasiado mala gente, son muy groseros, y entonces pues un empleado no se va a motivar a hacer su trabajo bien, le va a dar pereza, le va a dar cansancio, de todo le va a dar, y pues no va a terminar haciendo su trabajo bien porque las relaciones no son buenas entre ellos. Y si vemos, tenemos desde de las primeras entrevistas, de las más antiguas hasta ahora, vemos una evolución tecnológica, pero también vemos una evolución en cuestiones de calidad humana, cosa que deberíamos de retomar y aprender de nuestro pasado también y complementarlo, porque no son contrarios. El avance tecnológico y el avance emocional y de relaciones humanas no deben ser contrarios. Bueno, entonces a modo de conclusión podemos decir que hemos tenido muchas evoluciones tecnológicas, que eso ha aportado pues a producción, calidad, muchas cosas, pero también hemos visto de que también ha habido un desavance o un retroceso en cuanto a calidad de vida, calidad de personas, calidad humana, porque ahorita sí hay mucho conocimiento y todo es instantáneo, pero la gente se ha vuelto grosera, egoísta, y pues esta no es la idea, porque entre más conocimiento tengamos, pues más nobles tenemos que ser. Yo creo que en eso coinciden todas las entrevistas, en hacer un contraste entre lo que ellos vivieron en su trabajo y lo que se vive hoy en día. Todos coinciden en la amabilidad de las personas, que antes todo el mundo era muy amable y ahora todo el mundo se trata muy mal. Por ejemplo, yo tengo una entrevista de una docente y ella me cuenta que antiguamente a los profesores se les respetaba muchísimo y ellos eran una parte muy importante en la sociedad, y hoy en día ya a los docentes no se les respeta casi, y siempre los papás creen que ellos tienen la culpa como de las malas notas o de la mala situación que viven sus hijos, de la grosería, y ellos creen que todo se enseña en el colegio, pero no tienen en cuenta que los valores más importantes se enseñan en la casa. Bueno, también acotando que además de un retroceso a nivel personal, a nivel de calidad humana, también se puede decir que se han perdido parte de los valores, se han perdido parte del respeto hacia los mayores. Y le estamos dando cada vez más poder y más valor a la información, pero anteriormente, ¿quién tenía la mayoría de la información? Las personas mayores, las personas que tienen experiencia. También podemos ver un cambio, un contraste en la importancia de los recursos naturales, que cada vez más vemos más escasez, vemos más desastres naturales, que en un principio, en la época de las entrevistas, en la mayoría, si fueran diferentes, se veía una naturaleza que para ellos en esa época era infinita, que no tenía acabose y que podían hacer y deshacer con ella. Ahora actualmente podemos ver que cada vez más vemos los efectos de ese desinterés y de esa despreocupación, y que tenemos que tomar medidas para corregir. En mi caso voy a citar algo que dijo Stephen Hawking, una preocupación de él, que no le preocupaba tanto el fin de la raza humana por un asteroide o cualquier tipo de catástrofe de ese tipo, sino por la misma condición humana, que tenía más miedo a que nosotros nos destruyéramos a nosotros mismos, que es lo más probable, es lo que pasa, que el instinto humano es muy extraño porque tiende a destruirse entre sí, y para eso es muy importante
el que cada persona se concentre en romper paradigmas que son destructivos para la sociedad y de esa manera no hacer una... Bueno, entonces así termina nuestro foro. Ya pues dijimos las conclusiones y pues básicamente es eso, que el contraste básicamente entre nuestras entrevistas pasadas y lo actual es que pues ha habido una evolución muy grande en cuanto a tecnología, pero hay un retroceso muy grande en calidad humana. Básicamente eso es lo que podemos rescatar de las entrevistas, pues en contraste, y pues ya ustedes observaron a lo largo de la entrevista cuáles son los contrastes puntuales.